Victoria Reed nunca imaginó que un día estaría sentada en el banquillo de los acusados. Para ella, los tribunales siempre han sido un instrumento para manipular. Los jueces y fiscales, meros obstáculos comprables. Desde que tenía 25 años, cuando tomó el control de su primera empresa y aprendió a burlar la ley sin dejar rastro, supo que el dinero era el único poder real. A los 42 años dirigía un imperio tecnológico que dominaba los mercados globales, aplastando a sus competidores con interminables demandas y acuerdos extrajudiciales millonarios. Sus oficinas, acristaladas en el corazón de Manhattan, reflejaban no solo la grandeza de su fortuna, sino también la certeza de su intocabilidad. Sin embargo, esa mañana, cuando entró en la sala del tribunal vistiendo un traje a medida, Victoria notó algo inusual. Por primera vez en décadas, nadie se inclinaba ante ella. El juez Marcus Bennett entró en la sala sin prisa, con la postura de alguien que no se impresiona por el estatus ni por las cifras astronómicas. A sus 35 años y con una carrera marcada por juicios emblemáticos contra grandes corporaciones, Bennett miró directamente a Victoria, nada más sentarse en la sala del tribunal. Ella, a su vez, permaneció inmóvil, negándose a levantarse por respeto al protocolo. En el pasado, esta simple afrenta habría sido suficiente para inclinar a cualquier autoridad a su favor. Una mirada de desdén, una promesa velada, y el problema se resolvería. Pero ese día no. Bennett se ajustó las gafas, consultó unos documentos y, sin dudarlo, ordenó que Victoria fuera detenida por desacato. El sonido de las esposas al apretarse en sus muñecas fue la primera grieta en su fortaleza de arrogancia. Victoria sintió un escalofrío recorrer su columna cuando las esposas tocaron su piel. El shock inicial fue reemplazado por un odio profundo, no solo hacia el juez Bennett, sino hacia todo el sistema que se atrevió a tratarla como a una criminal común. El bullicio en la sala del tribunal era insoportable. Los periodistas susurraban entre ellos, el personal del tribunal intercambiaba miradas discretas e incluso los abogados defensores parecían vacilantes. Ella siempre había sabido que su imagen pública no era la más popular, pero ser humillada así, frente a las cámaras y un juez que no parecía dispuesto a ceder, era algo que no había previsto. Su instinto inicial fue gritar, exigir que sus abogados apelaran, amenazar a cada persona en la sala con no volver a trabajar en finanzas, nunca más. Pero algo en la expresión de Bennett la hizo dudar. Él no era como los demás. Él no la miró con miedo ni reverencia, sino con convicción inquebrantable, como si ya conociera cada maniobra antes de que ella la intentara. Mientras la conducían a una pequeña celda en el mismo Palacio de Justicia para cumplir su detención por desacato, Victoria sintió una furia ardiente subir a su pecho. Nunca en su vida se había visto obligada a afrontar una consecuencia real. Desde pequeña aprendió que todo se podía solucionar con dinero, influencias o, en el peor de los casos, con un juego de intriga bien llevado tras bambalinas. Su padre, un magnate inmobiliario, le había enseñado que la ley era flexible para aquellos que tenían el poder de doblarla. Pero allí, sentada en un banco frío, con el desagradable olor a moho y sudor impregnando las paredes de hormigón, Victoria vislumbró lo que significaba ser verdaderamente vulnerable. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mientras su mente daba vueltas buscando una salida. Su imperio aún existía, sus conexiones aún eran influyentes. Bastó un movimiento estratégico para darle la vuelta al juego, y ella sabía exactamente por dónde empezar, atacando la única debilidad de Bennett, su familia. Victoria no perdió el tiempo. Una vez liberada de la celda temporal y de vuelta al tribunal,
Su expresión ya no mostraba una furia descontrolada, sino más bien una frialdad calculada. Sus abogados intentaron argumentar en contra de su detención, pero ella apenas los escuchó. Su mente estaba centrada en una sola cosa: la represalia. Tan pronto como salió del tribunal ese día, convocó una reunión de emergencia con su equipo de inteligencia, un grupo de asesores privados encargados de mantener intacta su influencia. No hicieron preguntas, solo siguieron órdenes, y su nueva misión era clara: encontrar cualquier información que pudiera utilizarse contra el juez Bennett. Quería que su carrera fuera destruida, su credibilidad empañada, su vida reducida a escombros. Pero cuando empezaron a llegar los informes, el multimillonario encontró algo aún más valioso que un escándalo: Adam Bennett, el hijo del juez. Adam tenía 17 años y un futuro brillante por delante. Un estudiante ejemplar, a punto de ingresar a Princeton, era la personificación de lo que Victoria despreciaba: la gente que creía que el trabajo duro era suficiente para triunfar en la vida. Para ella, el éxito era una cuestión de control, de manipular el sistema para su propio beneficio. Cuando descubrió que el hijo del juez estaba en una posición vulnerable, una idea comenzó a tomar forma. Si no podía doblar a Marcus Bennett directamente, podía golpearlo donde más le dolía. Con una simple transacción, financió de forma anónima una beca para Adam, asegurándose de que su nombre nunca fuera vinculado a la subvención. Era un regalo envenenado, una deuda silenciosa que se cernía sobre Bennett como una amenaza invisible. Y luego, sutilmente, le insinuó que cualquier escándalo que involucrara su nombre podría poner en peligro la aceptación de su hijo en la universidad. Para Victoria, fue jaque mate. Lo que no contaba era que Bennett jugaba en otro tablero. El silencio que siguió a su movimiento fue ensordecedor. Ninguna reacción pública, ninguna vacilación notable por parte de Bennett. Victoria esperaba que el juez al menos mostrara algún signo de inquietud, pero los días pasaban y él seguía implacable en el tribunal, conduciendo las audiencias con la misma calma, inquebrantable. Esto la enfureció profundamente. Acostumbrada a ver a sus adversarios temblar ante ella, no podía comprender cómo Bennett permanecía tan tranquilo, aún sabiendo que su hijo podía perder su futuro con un simple escándalo. Pero todo quedó claro cuando finalmente actuó. En una sesión repleta de periodistas y cámaras de transmisión en vivo, Bennett reveló el intento de soborno. Presentó pruebas irrefutables de la sospechosa donación y, sin quitarle la vista de encima, a Victoria anunció que se sumaban nuevos cargos al caso: intento de obstrucción a la justicia y cohecho indirecto. La sala estalló en murmullos. Victoria sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no permitió que el pánico se notara. Mantuvo la columna recta y el rostro impasible. Sin embargo, en el interior algo empezaba a desmoronarse. Por primera vez, se dio cuenta de que había subestimado a su oponente. Bennett no era un hombre que se doblegara ante las presiones del poder. Él ya sabía que sería atacado y, en lugar de retirarse, usó su integridad como escudo. Más que eso, volvió el ataque de Victoria contra ella, exponiendo su verdadera naturaleza al mundo. El desprecio que una vez la acompañó en los titulares de los periódicos ha sido reemplazado por descripciones oscuras. Multimillonario desesperado intenta chantajear a un juez para escapar de la justicia. La frase la persiguió durante días, mientras su imperio se desmoronaba poco a poco. Su nombre, antaño símbolo de influencia, ahora se asociaba con la corrupción y la desesperación. Victoria no podía creer lo que estaba pasando. Ella siempre había dictado las reglas del juego y ahora estaba obligada a seguirlas. Peor, estaba perdiendo. Los titulares siguieron llegando, cada uno más devastador que el anterior.
Los programas de televisión debatieron su ascenso y caída. Los analistas financieros predijeron el colapso de sus empresas y antiguos aliados, antaño aduladores, ahora se apresuraron a desvincularse de su nombre. Sus abogados intentaron contener el daño, pero incluso los mejores profesionales que el dinero podía comprar tuvieron dificultades para revertir el daño. Fue como si un castillo de naipes se derrumbara ante sus ojos, y por primera vez en su vida, Victoria se dio cuenta de que no podía detenerlo. Aún así, ella se negó a aceptar la derrota. Intentó utilizar los medios de comunicación en su beneficio, lanzando una campaña de victimización. Su equipo de relaciones públicas le aconsejó que denunciara que estaba siendo objeto de persecución política y que Bennett, un juez joven y ambicioso, quería utilizarla como trampolín para su carrera. En una entrevista exclusiva con un canal de noticias, Victoria adoptó un tono más suave, sus expresiones cuidadosamente ensayadas para transmitir indignación y vulnerabilidad. Pero Bennett ya había previsto esto. Antes de que su relato ganara fuerza, los fiscales publicaron una grabación, una confesión que hizo durante una llamada telefónica privada en la que se burló del sistema y dejó en claro que su intento de soborno había sido intencional. El golpe fue fatal. Si aún había alguna posibilidad de escapar, fue destruida en ese momento. El impacto de la grabación fue instantáneo y abrumador. Los pocos aliados que aún defendían a Victoria desaparecieron. Los inversores de sus empresas comenzaron a retirar capital en masa e incluso sus abogados empezaron a tratarla con menos entusiasmo. Ahora, su nombre no solo estaba asociado a la corrupción, sino también a la arrogancia y al absoluto desprecio por las leyes que siempre había violado. En el tribunal, la mirada del jurado parecía más aguda y la de los fiscales más despiadada. Bennett, como siempre, mantuvo su expresión neutral, pero Victoria sabía que había ganado. Ya no importaba cuántas apelaciones presentaran sus abogados, la sentencia era inevitable. Cuando se leyó el veredicto, Victoria sintió el peso de la realidad aplastarla. 15 años de prisión, una multa de $2.000 millones. Por primera vez, la palabra culpable no era algo que pudiera ignorar. La sala del tribunal estalló en murmullos y las cámaras capturaron cada detalle de su expresión mientras el juez dictaba sentencia. El silencio de sus abogados, la frialdad de los oficiales que la escoltaron fuera, la ausencia de aliados a su lado, todo reforzaba una cruel verdad. Nadie le temía más. Y sin el miedo a los demás, Victoria Reed no era más que una mujer rota. El traslado a la Binch Penitenciaría Federal fue el golpe final a la identidad que Victoria Reed había construido a lo largo de su vida. El jet privado, los coches blindados, los guardias de seguridad, los restaurantes exclusivos. Todo fue sustituido por un uniforme beige, una celda estrecha y el olor permanente a desinfectante barato mezclado con el sudor de los reclusos. Desde el primer momento que cruzó las puertas de la prisión, sintió las miradas fijas en ella. Algunos reclusos la reconocieron por artículos sensacionalistas de periódicos y noticias de televisión. Los demás no tenían idea de quién era, pero rápidamente comprendieron que esta mujer de piel cuidada y postura rígida provenía de un mundo muy diferente. Sin embargo, el dinero que siempre la había protegido ahora no valía nada allí. La primera noche fue una pesadilla silenciosa. La celda fría, la cama dura, la sensación de estar solo por primera vez en décadas. Victoria no durmió. Pasó horas acostada, con la mirada fija en el techo, mientras su mente revivía cada decisión que la había llevado hasta allí. Por más que lo intenté, no pude encontrar un solo momento en el que las cosas podrían haber sido diferentes. Para ella, el poder siempre había sido un juego de estrategia y lo jugaba como siempre supo.
Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que había ignorado una pieza fundamental: la resistencia de quienes no se venden. Marcus Bennett no fue el primer obstáculo en su camino, pero fue el único que no pudo ser eliminado, comprado o destruido. Y eso hizo toda la diferencia. Los días en prisión moldearon a Victoria de una manera cruel e implacable. Al principio, intentó mantener su actitud altiva, negándose a interactuar con las demás reclusas y exigiendo privilegios que simplemente no existían allí. Pero pronto comprendió que su influencia no traspasaba aquellos muros. Ninguna cantidad de llamadas a abogados, ninguna cantidad de manipulación, ninguna cantidad de relaciones públicas podría salvarla. Ahora, el sistema que siempre la había despreciado se la tragó entera. Las primeras semanas estuvieron marcadas por miradas hostiles y murmullos mientras caminaba por los pasillos. Algunos reclusos la desafiaron directamente, poniendo a prueba su resistencia. Descubrió por las malas que allí el respeto no se compraba, se ganaba o se extraía a la fuerza. El primer enfrentamiento físico tuvo lugar en la cafetería. Una prisionera, una mujer alta y con la piel marcada por cicatrices de antiguas peleas, chocó contra ella a propósito, provocando que su bandeja cayera al suelo. La humillación fue instantánea. La risa resonó a su alrededor y por primera vez Victoria experimentó el tipo de desprecio que solía infligir a los demás. Pero en lugar de reaccionar como siempre lo hacía, con arrogancia y amenaza, algo dentro de ella dudó. Ella ya no tenía un imperio que la protegiera. No había guardias de seguridad para evitar problemas. Todo lo que quedaba era ella misma, frágil y carente de cualquier poder real. Se tragó la ira, se agachó, recogió la bandeja y salió de la cafetería sin mirar atrás. El tiempo transcurrió cruelmente dentro de la prisión. Los meses se convirtieron en años y Victoria se vio obligada a enfrentarse a una realidad que nunca imaginó. La mujer que una vez controló un imperio de $1.000 millones, ahora se convirtió en un rostro más entre muchos. Al principio luchó contra ello. Insistió en mantener una postura altiva, ignoró las reglas tácitas de la prisión y se negó a mostrar cualquier vulnerabilidad. Pero con el tiempo se dio cuenta de que solo estaba haciendo más difícil su estancia. Aprendió a bajar la cabeza, a evitar conflictos innecesarios y, sobre todo, a vivir con la soledad. El orgullo que la había acompañado durante toda su vida se había convertido en un peso insoportable. El mayor shock llegó cuando recibió la noticia de que sus empresas habían quebrado. Su imperio, el que construyó con maniobras inescrupulosas y juegos de poder, simplemente se derrumbó. Los inversores huyeron, los antiguos aliados lo abandonaron y las acciones se desplomaron hasta volverse prácticamente inútiles. Por primera vez, Victoria Reed no tenía absolutamente nada. Sin fortuna, sin influencia, sin nadie que mueva los hilos del destino a su favor. Ella nunca creyó que llegaría a esto. Siempre pensó que de alguna manera podría revertir la situación, pero la realidad demostró lo contrario. Al final, lo único que quedó fue lo que siempre había ignorado: las consecuencias. Y finalmente estos la alcanzaron. Los años siguientes transformaron a Victoria de maneras que ella nunca podría haber imaginado. La mujer que una vez estuvo rodeada de lujo y adulación, ahora era solo una ex multimillonaria que cumplía condena en una celda estrecha, donde el tiempo parecía arrastrarse sin piedad. Con el tiempo, dejó de contar los días. El odio que llevaba en el pecho comenzó a disiparse, no por un repentino despertar moral, sino porque simplemente ya no había más lugar para él.
Descubrió que el silencio era más soportable que la ira constante. Aprendió a escuchar, algo que nunca había hecho antes. Observaba a las demás reclusas, conocía sus historias, veía en sus ojos un reflejo de su propia caída. Al principio me repugnaba la idea de juntarme con esas mujeres, pero la cruel verdad era que, en el fondo, no había diferencia entre ella y nadie más. Todos eran prisioneros del mismo sistema y eso era un hecho innegable. Fue una tarde cualquiera, sin ningún significado especial, que ocurrió algo inesperado. Un guardia de la prisión le entregó una carta a Victoria. Ella dudó antes de abrirlo. Hacía años que no recibía ningún correo y no podía imaginar quién aún la recordaba. Cuando finalmente desdobló el papel, sintió un escalofrío en la columna al leer el nombre del remitente. Adam Bennett, el hijo del hombre que la derrocó. Por un momento pensó en romper la carta y tirarla a la basura sin siquiera leerla, pero algo dentro de ella la detuvo. Con manos temblorosas comenzó a escanear las palabras cuidadosamente escritas. Adán no mencionó la venganza, no la humilló, no la atacó. En cambio, habló de su vida, su carrera y su trabajo voluntario en una ONG que ayudaba a exconvictos a reconstruir sus vidas. Al final de la carta había una sola frase que quedó grabada en la mente de Victoria. La justicia existe, pero también hay un nuevo comienzo si estás dispuesto a verlo. Victoria releyó la carta innumerables veces, tratando de comprender qué significaba. A lo largo de su vida, vio el mundo como un campo de batalla donde solo sobrevivían los más despiadados. Perdón, nuevos comienzos, redención. Estas palabras nunca tuvieron lugar en su vocabulario, pero allí, sentada en su celda, sosteniendo un trozo de papel escrito por el hijo del hombre que la destruyó, sintió algo diferente. No fue un remordimiento completo, ya que una parte de ella todavía se negaba a aceptar plenamente la culpa. Pero por primera vez surgió una duda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido un camino diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubieras entendido antes que no todo se puede comprar? Estas preguntas no tenían respuesta, pero resonaban en su mente como un fantasma imposible de ignorar. Ella no respondió a la carta, al menos no inmediatamente, pero guardó el papel doblado entre las pocas pertenencias que tenía. Los años siguientes transcurrieron más lentamente, pero de manera diferente. Victoria comenzó a abrirse a pequeñas interacciones en prisión, ayudando a otros reclusos con consejos sobre negocios y trámites legales, habilidades que antes había usado solo para su propio beneficio. No fue un gran acto de redención, no hubo ningún momento de transformación milagrosa, pero de alguna manera, sin que ella se diera cuenta, la mujer que alguna vez fue temida comenzó a desaparecer, dando paso a alguien que al menos intentó comprender la caída que sufrió. El día en que finalmente terminó su sentencia, mientras cruzaba las puertas de la prisión como una mujer libre, Victoria miró el cielo gris y supo que el mundo que la esperaba no era el mismo. Y en cierto modo, ella ya no era la misma.